Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra semana número 4 del módulo 7. Espero que todos se encuentren muy bien y que estén realizando sus actividades de esta última semana con éxito. El objetivo de esta semana es que ustedes realicen su proyecto integrador y participen en el foro de integración y en el foro de aprendizaje. Ahora bien, si ustedes tienen alguna tarea pendiente de las semanas 1, 2 y 3, es el momento en esta semana de ponerse al corriente, ¿ok? Entonces, solo mándenme un mensaje a través de la plataforma para que yo les pueda abrir sus actividades. Ahora bien, si ustedes ya me enviaron alguna actividad que tenían pendiente de las semanas 1, 2 y 3 y no se las he calificado, en esta semana esas actividades estarán calificadas para que a partir del miércoles y el fin de semana solamente me dedique a revisar sus proyectos integradores para que ustedes puedan tener sus calificaciones a tiempo el día martes de la siguiente semana, que es cuando yo debo de entregar calificaciones y concluimos con este módulo 7. Cualquier pregunta o duda, recuerden que ustedes pueden hacérmela llegar en el chat de esta sesión o bien a través de WhatsApp o a través del mensajero de la plataforma o del correo electrónico en donde siempre les estoy enviando los mensajes de la semana, igual que las ligas de las sesiones. Pues bienvenidos a todos de nuevo y vamos a empezar esta sesión. La última sesión de la semana número 4 de este módulo. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar con nuestro foro de aprendizaje. Recuerden que en esta semana, a diferencia de las semanas 1, 2 y 3, ustedes tienen que participar en 2 foros. Sin embargo, solamente en uno se les va a evaluar, ¿ok? Después les voy a explicar cómo realizar el proyecto integrador y vamos a tratar algunos asuntos generales. De entre los asuntos generales, ustedes pueden también darme a conocer sus preguntas y comentarios. Bueno, vamos a empezar con el foro de aprendizaje. En este foro, ustedes tienen la oportunidad de contar lo que aprendieron y lo que les gustaría seguir aprendiendo. Ustedes tienen que comentar con sus compañeros sobre las habilidades de escritura, lectura y comprensión auditiva y comunicación en inglés que han desarrollado durante este módulo 7 y el módulo 6. Y después tienen que compartir su opinión sobre la utilidad de una segunda lengua y contestar la pregunta: ¿ha cambiado con respecto a lo que pensabas antes de estudiar tu bachillerato? Para que logren este propósito del foro, yo les recomiendo estas preguntas que les pongo aquí.
What did you learn in this module? ¿Qué aprendiste en este módulo? Entonces podrían contestar como I learned y, bueno, cualquier cosa que ustedes hayan aprendido, me la van a poner ahí. Obviamente la pregunta está en pasado, ustedes tienen que escribir la respuesta igual en pasado. La siguiente pregunta que yo les pongo es, what would you like to continue learning? What would you like to continue learning? I would like to... ¿Qué te gustaría seguir aprendiendo? I would like to continue, for example, learning more vocabulary. Learning more vocabulary in English to express my ideas. Or I would like to learn more about the American culture. ¿Okay? Cualquier cosa que a ustedes les gustaría seguir aprendiendo. Puede ser relacionado con el idioma, pero también puede ser relacionado con alguna otra área que ustedes quisieran, ¿ok? Compartir. Después, what kind of skills have you developed in this module? ¿Qué habilidades has desarrollado en este módulo? ¿Ok? Pues, por ejemplo, yo me he dado cuenta que todos los alumnos que estudian en línea desarrollan mucho la comprensión escrita. La comprensión escrita la desarrollan bastante bien. ¿Por qué? Porque cuando uno está estudiando en línea, uno tiene que leer mucho, tiene que leer desde las instrucciones hasta todo el material. Entonces, ustedes pueden poner qué habilidades han desarrollado más en estos módulos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, I have developed reading and listening skills more. Y me pueden dar alguna razón. Because I usually read a lot. I read the instructions. I read the resources that come in the platform. I also practice my listening skills when I listen to some videos that come in the resources in the learning platform SEP. Next, what do you think of studying English? ¿Qué piensas de estudiar inglés? Is it useful for you? ¿Es útil para ti? Entonces, ustedes tienen que decir, darme en esta pregunta, darme su opinión. ¿Qué piensas de estudiar inglés? ¿Es útil? I think English is very useful. Bueno, ustedes ya contestaron esta pregunta de alguna manera en una de las actividades de la semana 3. Recuerdan que en una de las actividades de la semana 3 les pidieron que ustedes hicieran un párrafo muy breve de su opinión de la importancia del estudio del inglés. Entonces, ustedes pueden retomar eso que pusieron ahí y ponerlo también en el foro de aprendizaje. Y por último tenemos la pregunta, has the idea about the study of English changed after you studied Module 6 and 7 of Prepa Online SEP? Aquí, esta es una pregunta cerrada que empieza con un auxiliar. En este caso estoy utilizando el auxiliar del presente perfecto. Has the idea about the study of English changed? Entonces, contestamos con el auxiliar. Primero, sí o no. Yes, it has, o no, it hasn't. Y después que contestan sí o no, como es una yes, no question, tienen que darme la razón. The idea about the study of English after Module 6 and 7 changed a little, a lot, a great deal, because. Puedes decirme que cambió mucho, a great deal, o a lot, o a little, un poco. Y me dan una razón, because. Hay cualquier razón que ustedes quieran ponerme, está perfecto, ¿ok? ¿Por qué cambió tu idea del estudio del inglés después de los módulos 6 o 7? ¿O por qué no cambió? También es válido. Bueno, eso es lo que tendrían que hacer de manera general en el foro de aprendizaje de esta semana, ¿ok? Recuerden que este foro no se va a evaluar, sin embargo, es importante que ustedes interactúen con sus compañeros sobre el aprendizaje que han tenido en los módulos 6 y 7. En este foro, recuerden que participar por lo menos
3 veces, al principio, en medio de la semana y al final de ustedes deben de participar en este foro por lo menos 3 veces. Bueno, ahora vamos con el foro de integración. Vamos a ver. En este foro de integración, a diferencia de los foros de aprendizaje, tienen que participar 4 veces. Y en este foro hay una rúbrica. Ustedes tienen que leer esa rúbrica para que ustedes puedan tener todo el puntaje en el foro. Y bueno, aquí se les va marcando lo que es la primera, segunda, tercera y última participación. Ahorita, como es el día martes, ustedes tendrían que estar haciendo la primera participación de su foro. ¿En qué consiste la primera participación? Aquí ustedes tienen que comentar acerca de una situación del pasado en la que tuvieron dificultades. Y luego tienen que decirme cómo viven ahora que han superado esa dificultad que tuvieron en el pasado y algún propósito hacia el futuro con respecto a ella. Entonces, tienen que redactar 3 oraciones. Una en pasado, donde hables de esa dificultad. Otra en presente, de cómo vives ahora que has superado esa dificultad. Y una a futuro. Ejemplo, when I was 7 years old, I remember I was so scared to darkness. Esa sería mi oración en pasado. Cuando tenía 7 años, recuerdo que tenía mucho miedo a la oscuridad. Ahora, mi oración en presente. Now, I enjoy the rainy days when the power is off. And I can enjoy the silence. Ahora, yo disfruto los días lluviosos cuando no hay luz y puedo disfrutar del silencio. ¿Okay? Y por último, ustedes van a poner una oración en futuro, una oración en futuro que tiene que ver con algún propósito que ustedes tengan en mente sobre esa situación, ¿ok? Cualquier cosa que ustedes tengan en mente. Por ejemplo, I will teach my children not to fear of the darkness, ¿ok? Si yo tenía miedo a la oscuridad cuando era niña, pues no les voy a inculcar eso a mis hijos. Entonces, eso sería como un propósito. I will not, for example, share the fear of the darkness with my children. O I will teach my children not to fear of the darkness. Sería lo mismo, ¿ok? Es un propósito que yo tengo. Recuerden que las situaciones que ustedes redacten en esta primera participación pueden ser de cualquier índole. Pueden ser emocional, una situación emocional que tenga que ver con alguna experiencia que tuviste en el pasado. Puede ser alguna situación económica. Puede ser con alguna situación de salud también. Con alguna situación de personalidad. Cualquier tema es válido. Lo importante es que piensen sobre una situación del pasado que haya sido complicada para ustedes y que de alguna manera en el presente ya la superaron, ¿ok? Y puedan tener un propósito claro hacia el futuro con respecto a esa situación. Ahora, la segunda participación podrían empezar a realizarla a partir tal vez de mañana, el jueves. Serían los días ideales para realizar su segunda participación. En esta segunda participación, ustedes tienen que plantear 3 preguntas a un compañero de su grupo acerca de lo que compartió, ¿ok? Cualquier pregunta en este sentido es válida. Cualquier pregunta que le hagas a tu compañero sobre lo que él compartió es válido. ¿Cuál es el propósito de que le hagas preguntas a tu compañero? Bueno, el propósito sería conocer más de su información. Aquí debes de aplicar lo aprendido durante las 4 semanas de este módulo.
Esto quiere decir que debes de utilizar los tiempos gramaticales como los que vimos, el pasado simple, el pasado continuo, el futuro, el presente simple. Por ejemplo, hi Laura, I have some questions for you. What did you feel when the lights went out? ¿Cómo te sentías cuando la luz se iba? ¿Ok? Esa es una pregunta. What helped you overcome your fear of the dark? ¿Qué te ayudó a superar el miedo a la oscuridad? ¿Qué te ayudó? How will you help your children not to fear the dark? ¿Cómo le vas a ayudar a tus hijos a no tener miedo a la oscuridad? Son muy buenas preguntas que ustedes le podrían hacer a una persona que hizo estas 3 oraciones sobre el miedo a la oscuridad. La primera sería cómo te sentías cuando las luces estaban apagadas o cuando la luz se iba. ¿Qué te ayudó? Esa es una buena pregunta a superar ese miedo. ¿Y cómo le ayudarás a tus hijos a no tener miedo a la oscuridad? ¿Okay? Bueno, ustedes van a hacer estas 3 preguntas a alguien de sus compañeros que ya haya hecho su primera participación. Es muy importante que ustedes inicien con un saludo y el nombre de la persona a quien le están dirigiendo esas preguntas. Ahora, en su tercera participación, ustedes van a responder las preguntas que te formuló tu compañero. Por ejemplo, hi Diego, I felt nervous. Sometimes I couldn't move and I started to cry. Recuerden que la pregunta era, ¿cómo te sentías cuando la luz se iba? Entonces ella contesta, I felt nervous. Sometimes I couldn't move and I started to cry. Me sentía nerviosa, a veces no me podía mover y empezaba a llorar. La siguiente pregunta, si ustedes se acuerdan, era, how did you overcome the fear of the darkness? Y la respuesta es, to overcome the fear of the darkness, my mom bought me a small lamp that stayed on all night. Para superar el miedo a la oscuridad, mi mamá me compró una lámpara que estaba encendida toda la noche. Y la última pregunta era de cómo le va a ayudar a sus hijos a superar ese miedo o a no tener miedo a la oscuridad. Y entonces le contesta, to help my children not to be afraid of the dark, I put the stars that glow in the dark on the walls of their rooms. Para ayudar más bien a mis hijos a no tenerle miedo a la oscuridad, yo les puse unas estrellas que brillan en la oscuridad en las paredes de sus recámaras. Y de esta manera, ustedes ya están contestando las preguntas que les hizo su compañero. Y ya en la última participación, que puede ser el sábado o bien el domingo, ustedes tendrían que dar una conclusión acerca de lo que aprendieron en este foro. ¿Sí? ¿Qué aprendiste? Cualquier cosa que hayas aprendido, desde interactuar con tus compañeros, desde utilizar la netiqueta, desde cómo usar el inglés para comunicarte, desde cómo hacer preguntas, cómo estructurar preguntas, etcétera. Todo es válido, ¿ok? Todas las conclusiones que ustedes me puedan dar sobre este foro es válido. Obviamente siempre utilizando el inglés. Y a partir del lunes yo les estaré enviando a cada uno de ustedes la retroalimentación y les subiré también la calificación de este foro. Eso sería a partir del día lunes, porque todavía el domingo hay personas que se conectan en la noche y hacen su conclusión. Entonces no les podría dar calificación el domingo, sino hasta el lunes de la siguiente semana.
Y bueno, esto sería el foro de integración. Ahora vamos a ver nuestro proyecto integrador que se llama My Biography. ¿En qué consiste este proyecto? Aquí ustedes tienen que hacer una biografía y para hacerla tienen que contestar preguntas en pasado, presente y futuro. Y tienen que ilustrar cada sección con una foto suya o una imagen representativa de cada etapa de su vida. Por ejemplo, en la primera parte de este proyecto tienen que hablar de su pasado, entonces tienen que poner una foto significativa de su pasado. Si no es una foto real, bueno, puede ser una foto que represente lo que fue, lo que estén diciendo aquí del pasado. Y tienen algunas preguntas como, where were you born? Where did you live? What were you doing before starting prepa en línea CEP? Y tienen que contestarlas. Y la siguiente sección es My Achievements, mis logros. Aquí y de igual manera tienen que poner una foto representativa y tienen aquí dos preguntas. What were the 3 most important achievements in your life? ¿Cuáles fueron, la pregunta está en pasado también, cuáles fueron los 3 logros más importantes de tu vida? Y la última pregunta de esta sección es, write about an experience in which you have overcome some difficulty. Escribe una experiencia en la cual has superado alguna dificultad. Cualquier dificultad de cualquier índole, económica, de salud, personal, emocional, ¿sí? Es válida en esta parte. Bueno, aquí yo les pongo algunas sugerencias en negritas, como ustedes pueden ver, de cómo contestar estas preguntas para la sección de My Past and My Achievements. Por ejemplo, where were you born? I was born in Toluca, okay? Where did you live? I live in Mexico City when I was 5 years old, and then I moved to Toluca. Podrían decir así, o si han vivido en un solo lugar durante toda su vida, entonces ustedes tendrían que, me voy a salir de la pantalla grande para ponerles otra opción de cómo podrían contestar esa pregunta. Aquí tienen, I live in, pero si ustedes han vivido en un solo lugar durante toda su vida, tendrían que utilizar el presente perfecto. I have lived in Toluca, por ejemplo, since I was born. Quiere decir desde que nací. ¿Okay? Y bueno, aquí tendrían que poner donde han vivido o donde vivieron, si cambiaron de residencia y en el pasado vivieron en algún lugar y ahora viven en otro, aquí podrían especificarlo. Bueno, después, what were you doing before I started Prepa Online CEP? Aquí, para contestar esta pregunta, ustedes pueden utilizar el pasado continuo. I was más el verbo con ing. Por ejemplo, I was working in a restaurant. I was taking care of my family at home. I was working in an office as a receptionist, for example. Cualquier cosa que ustedes estuvieron haciendo antes de empezar Prepa en línea CEP, la podrían poner aquí en pasado continuo. Después, para la sección de My Achievements, recuerden que aquí tienen que hablar de sus logros y tienen que hablar de los 3 logros más importantes de su vida. Y yo les sugiero que pongan the first important achievement in my life was, the second important achievement in my life was, the third important achievement in my life was.
Aquí, para organizar mejor sus ideas, pueden utilizar los números ordinales como my first, the second, the third, etc. ¿Okay? Para hablar de sus logros, de sus 3 logros más importantes de su vida. De esta manera, sus respuestas están mejor organizadas. Bueno, una vez que ya tienen las primeras 2 secciones de esta biografía, vamos a ver en qué consiste la tercera. En la tercera, ustedes tienen que hablar de my present and what I want to accomplish. Mi presente y lo que yo quiero lograr. Aquí se les pide que describan, describe your school and work routine. Escribe tu rutina de trabajo y tu rutina escolar. Aquí obviamente tienen que utilizar para hablar de rutinas, recuerden que siempre utilizamos el presente simple. Ahora, la siguiente pregunta, what do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? De igual manera, para hablar de hábitos, para hablar de rutinas y para hablar de pasatiempos, nosotros también utilizamos el presente simple. Por lo tanto, en la respuesta vas a utilizar ese tiempo. Después, what new skills or challenges are you trying to overcome? ¿Qué habilidades nuevas o qué retos estás intentando superar? ¿Okay? Por ejemplo, si siempre ustedes se van a dormir tarde y quieren ya superar ese mal hábito, ahí lo podrían poner. O si ustedes tienen el propósito a lo mejor de mejorar su fluidez en el inglés, bueno, también podrían poner cómo están intentando hacerlo, cómo están logrando mejorar esa fluidez, mejorar esos malos hábitos. Ustedes pueden ponerlo aquí. Después, write about any difficulties in this moment of your life. Escribe sobre algunas dificultades que estés teniendo en este momento de tu vida. Aquí, como estamos hablando de este momento de tu vida, puedes utilizar el presente progresivo o el presente simple. Y la última pregunta es, what are you doing to overcome these or those difficulties? ¿Qué estás haciendo? Esa sí es pregunta en presente progresivo o continuo. ¿Qué estás haciendo para superar estas dificultades? Bueno, aquí les doy unos ejemplos de cómo pueden contestarlas. Cuando les piden, describe tu rutina escolar y tu rutina de trabajo, pueden empezar así. My school has, I usually get up at 6, then I. Pueden hablar de su escuela su escuela tiene, normalmente me levanto a las y después yo hago cualquier cosa, ¿ok? Aquí están describiendo su rutina de trabajo y su rutina escolar. En la siguiente pregunta, what do you do in your free time? Puedes empezar a contestar esta pregunta así, in my free time, y puedes aquí utilizar los adverbios de frecuencia. I always, I usually, I often, I sometimes y el verbo. ¿Qué es lo que haces en tu tiempo libre? Bueno, yo siempre, yo normalmente, yo a menudo, yo a veces. Y un verbo en presente simple. Ahora, la siguiente. What new skills or challenges are you trying to overcome? ¿Qué habilidades o retos estás tratando de superar? Y como la pregunta está en presente progresivo, también tienen que contestarla en presente progresivo. Y pueden decir, I am trying to go to bed earlier. Estoy intentando irme a dormir más temprano. O I am trying to do more exercise. Estoy intentando hacer más ejercicio. La siguiente, tell about any difficulties in this moment of your life. Habla de alguna dificultad de este momento de tu vida. Nowadays, I am
going through a difficult situation because I am unemployed, por ejemplo, hoy en día estoy pasando por una situación difícil porque estoy desempleada o cualquier cosa que ustedes puedan poner. ¿Okay? Y la última sería, what are you doing to overcome those difficulties? ¿Qué estás haciendo para superar esas dificultades? Ahora ya saben que hay mucha información en la radio, en la televisión, en internet sobre la pandemia del COVID y pues mucha gente está preocupada, mucha gente está deprimida, mucha gente no tiene trabajo en este momento. Entonces, si eso les está afectando de alguna manera, ustedes podrían poner, ¿qué están haciendo para superarlo? ¿Qué están haciendo para superar esta crisis? Y bueno, yo les sugiero empezar esta respuesta de esta manera. To overcome, por ejemplo, the pandemic, I am, y pueden poner aquí un verbo con ing. Pueden utilizar el presente continuo también. I am doing exercise, I am trying meditation, etc. Bueno, esta sería la parte. Ahora, van a hablar, la siguiente parte de su biografía es hablar sobre sus planes a futuro. Y las preguntas serían, what are your plans after completing Prepa Online CEP? ¿Cuáles son tus planes después de terminar la prepa en línea CEP? Would you like to study for a degree? Which one? Which university? ¿Te gustaría estudiar una licenciatura? ¿Cuál? ¿En qué universidad? What would you like to work on? ¿En qué te gustaría trabajar? And what is your greatest goal? ¿Cuál es tu meta más grande? ¿Y what challenges will you have to face to achieve your goal? ¿Y qué retos tienes que enfrentar para lograr esa meta? Esas son las preguntas de esta sección. Vamos a ver cómo las podrían contestar. What are your plans after completing Prepa Online CEP? Aquí puedes utilizar going to porque estamos hablando, recuerden, de planes o intenciones a corto plazo. También puedes utilizar will cuando quieres hacer una predicción basada de tu futuro, obviamente, basado en tus opiniones. O cuando estés hablando de planes a largo plazo. Por ejemplo, I think, I will, or I think I am going to. ¿Sí? Aquí vas a hablar de planes o intenciones. Ahora, la siguiente. Would you like to study for a degree? Which one? Which university? Y aquí tienen que utilizar el would like to también para la respuesta. I would like to study y, por ejemplo, medicine, anthropology, sociology, natural sciences, chemistry, engineering, etc. Y tienen que decirme en dónde. Mention the name of the degree y aquí les pongo la preposición at para que me pongan la escuela. What would you like to work on? I would like to work on. Ahí tienen que utilizar después de el on un verbo con ing o un sustantivo. Por ejemplo, I would like to work on tourism. I would like to work on building. I would like to work. También en lugar de on, podrían utilizar la preposición as. Ahorita les pongo un ejemplo aquí. Pueden utilizar on y después de on pueden utilizar un verbo con ing o un sustantivo. Me gustaría trabajar se puede traducir en, por ejemplo, en el área de la economía, en el área del turismo, o pueden aquí poner una acción con un verbo con ing, pero también pueden decir I would like
work. I would like to work as a o am. Aquí ustedes pueden decirme, me gustaría trabajar como una, por ejemplo, I would like to work as a teacher. I would like to work as a manager. I would like to work as an engineer, as a nurse, etc. También pueden utilizar as. ¿Y qué tendrían que poner después de a o an? Pues después de a o an pueden poner un sustantivo, una ocupación, ¿ok? Esa es una ocupación. Que bueno, todas las ocupaciones son sustantivos. Eso es lo que también podrían hacer. Después tenemos la pregunta, what is your greatest goal? My greatest goal is to finish a university degree. For example, to buy a house, to travel to another country with my family, etc. Cualquier cosa que ustedes me puedan poner ahí. What challenges will you have to face to achieve your goal? ¿Qué retos tienes que enfrentar para lograr tu meta? To achieve my goal, I have to. Aquí tienen que utilizar I have to, que quiere decir tengo que. I have to work harder, I have to save money. Depende de lo que hayan puesto. Si, por ejemplo, quieres comprar una casa, bueno, tienes que ahorrar dinero, ¿no? Entonces tienes que poner I have to save money to buy a house. Y ya que hayan completado esta sección, la última parte de su biografía es que escriban una reflexión de lo que has aprendido en los módulos 6 y 7. Aunque en las instrucciones dicen que escribas una media cuartilla, yo me conformo con que ustedes escriban un párrafo. Con un párrafo que ustedes escriban es suficiente. Ahora, si quieren hacer la media cuartilla, está bien. Pero si hacen un párrafo, para mí es suficiente y no se les penaliza porque escriban el párrafo. Obviamente, un párrafo de 5 a 8 líneas ya es suficiente. Y bueno, me estaban preguntando a algunos de sus compañeros qué es lo que tendría que estar en la parte de su audio. En la parte de su audio tienen que grabar las preguntas y las respuestas de las secciones, de todas las secciones de la biografía. Y también va a ir lo que es la reflexión de lo que aprendieron en los módulos 6 y 7. Ahora, si no les, si ustedes a lo mejor piensan que no les va, que van a tener más de 2 minutos, que podrían dividir su audio en 2 ligas. En la primera liga, ustedes pueden grabar lo que es la biografía, las preguntas y respuestas de la biografía, y en la segunda liga, ustedes pueden grabar lo que es la reflexión. Ustedes pueden hacerlo así, o bien en una sola liga pueden grabar todo, y aunque se pasen de los 2 minutos, no hay problema. Aquí el problema sería si hicieran menos de 2 minutos y no incluyan todas las secciones de la biografía. Ese sería un problema. Ya se nos está acabando el tiempo, pero si se acaba, recuerden que pueden empezar, pueden volver a entrar con la misma liga, ¿ok?